al hospital en algún momento en el pasado. ¿De acuerdo? Y vamos a leer primero el caso y en la medida que lo vamos leyendo vamos identificando palabras claves, signos, síntomas que eventualmente la idea es poder correlacionarlos en un árbol de fisiopatología completo. ¿Estamos de acuerdo? Y tratamos de unirlos en la medida de lo posible. Bien, entonces tenemos un hombre que viene de Cartagena y que está radicado en Barranquilla desde hace 50 años. Que está radicado en Barranquilla. Tiene 50 años de edad. ¿De acuerdo? Y cuya actividad laboral es ser conductor de camión de bus intermunicipal. Esto, fíjense que yo siempre lo recuerdo todos los semestres. Tengo que hablar con María José, preguntarle por qué escribió camión de bus. Camión, sí, de bus, cuando aquí no usamos esa expresión, pero no importa. El punto es que el señor es busero, se dedica a ser conductor de bus. Y ya cuando uno comienza a leer esta primera frase, nuestro cerebro debe comenzar a pintarse al señor este en la cabeza. Entonces uno ya se imagina al señor de 50 años, conductor de camión, y uno se imagina todo menos que este señor es un deportista, por ejemplo. Entonces uno imagina un señor obeso, con hábitos alimenticios poco saludables. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿eso es verdad para todo el mundo? ¿Quién está comiendo crispeta? ¿Huele a crispeta, no? Sí, uno puede mantener la dieta porque ustedes se la dañan. ¿Me van siguiendo, sí o no? Perfecto. Entonces el tema es que ingresa al servicio de urgencias con náusea, vómitos persistentes, disnea de esfuerzo y mareo. Y esto lo voy a subrayar con rojo, de hecho, porque van a ser cosas de las que vamos a ir conectando. Ingresó con náuseas, vómitos persistentes, disnea de esfuerzo y mareo. Con eso, ¿qué podemos sospechar? Entonces la respuesta es, ojo, estamos hablando de un señor que conduce bus y olvídense de todo lo demás. Si ya leyeron el caso completo, olvídense de todo lo demás. Estamos solamente llegando a urgencia y viendo al señor y nos dice, mire, vine doctor o doctora, vine a verlo porque tengo náuseas, vómitos persistentes. Él no va a decir vómitos persistentes, va a decir que lleva vomitando ha vomitado varias veces, tiene disnea de esfuerzo y tiene mareo. ¿Qué se le viene a la mente con eso? ¿Tú cómo te llamas? John, te voy a decir una cosa. Tú tienes en general la razón, no te voy a decir que no. Sin embargo, también te voy a decir esto, que cuando uno ha leído 3 líneas de este caso, pensar en algo cardiovascular pareciera ser un disparo muy duro inicialmente. Porque en general las náuseas, los vómitos, la disnea de esfuerzo y el mareo, en general no te hablan de algo cardiovascular. ¿Me estoy explicando? ¿O ustedes creen que sí? Es decir, uno lo que pudiera sospechar hasta dónde vamos y teniendo en cuenta, repito, que el señor es conductor de buses, este señor se comió algo en la nevada de los buses y le hizo daño. ¿O no? Claro, si está vomitando, pues uno supone que tiene algo en el estómago. Si tiene mareo, si tiene náuseas, ese es un tipo de cosas que a la gente le pasa cuando se intoxica, ¿no? ¿Me van siguiendo? Perfecto. Ahora, seguramente John tendrá razón cuando uno tenga mucha experiencia y no puede identificar cosas más ambiciosas, pero por ahora, hasta el momento estamos sospechando de esto. Hay algo en el estómago del señor. Esa es la sospecha que tenemos. ¿Estamos claros? Bien. Entonces seguimos leyendo. El paciente refiere que las náuseas comenzaron hace aproximadamente 15 días. Ya por supuesto, cuando uno habla de 15 de náuseas, uno puede hablar de una infección en el tracto gastrointestinal. De cómo puede tener 15 días con la infección. Ya estuviera, mejor dicho, hubiese estado mucho más grave. ¿Me vamos bien? Pero eso es un buen dato que ya se lleva 15 días con esto. Pero hasta hace unos pocos días comenzó a vomitar constantemente, por lo que decidió consultar a urgencia.
Refiere también que ha presentado epigastralgia, pirosis, sabor metálico en la boca, dolor retroesternal. Y que se ha hecho más intenso hace los últimos 2 días y se exacerba cuando inspira. Entonces, epigastralgia, pirosis, sabor metálico en la boca, dolor retroesternal. ¿Qué es epigastralgia? Muy bien. Muy bien. ¿Qué te sospecha te lleva cuando un paciente dice que tiene epigastralgia? ¿Dónde queda el epigastrio? ¿Quién fue que yo? Explícanos, ¿con quién comparte fronteras el epigastrio? ¿Cómo va a poder tener sospechas? Con el diafragma, ajá. O sea, porque cuando pienso en epigastralgia, ten en cuenta de que los dolores de los órganos son difusos. Yo pienso que no se esté relacionado, así con el diafragma, los pulmones, el corazón. Y el estómago. Y el esófago. Muy bien. De hecho, pirosis hace sensación quemante también. Muy bien. Sabor metálico en la boca. Como ustedes perciben un sabor metálico en la boca, ¿qué es usualmente lo que está pasando? Sangre en la boca. Ahora, esta persona no necesariamente tiene sangre en la boca. No ha mencionado que ha ni tosido sangre ni nada de esas cosas. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Y dolor retroesternal a quién se lo asuntan normalmente? Cuando alguien tiene dolor retroesternal, ¿cuál es la mayor preocupación que pueden tener ustedes? Un infarto. Entonces, ¿por qué esto es importante entenderlo? Porque ahora vuelve el tema. Tenemos una persona que lleva con náuseas 15 días, ya descartamos la probabilidad de que sea algo del tracto gastrointestinal, y ahora nos suma el tema que tiene dolor alrededor del epigastrio, que tiene sabor metálico, que tiene sensación quemante, ardor, tiene un sabor metálico en la boca y está retroesternal con un dolor. Por tanto, lo más urgente en ese contexto sería que fuera algo cardíaco, que lo puede eso de hecho matar. ¿De acuerdo? Bien. Los antecedentes personales dicen que el señor es hipertenso desde hace 15 años. Si tiene 50, ¿a qué edad lo diagnosticaron? A los 35 años. ¿Se dan cuenta de esto? A los 35 años ya este señor era hipertenso. De manera intermitente se ha tratado con captopril, con enalapril, con ASA, sin controles médicos periódicos. Entonces, no estamos en esta clase para criticar por qué no iba al médico, estamos en esta clase para entender por qué probablemente está tomando esos medicamentos. ¿Por dónde van en cardio? ¿Ya vieron? Esto es cardio, no, esto es renal. Ya terminaron cardio, muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción del captopril? ¿Quién fue a la clase de cardio? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Mira, me estoy desarrollando. ¿Cuál es el mecanismo de acción del captopril? Es un IECA que inhibe la La... Tienes razón, está bien, está bien. Sí, claro, tu respuesta es correcta. Ah, de acuerdo, tienes razón. Sí, sí, sí. Tienes razón, tu respuesta es correcta. Lo único que te voy a decir, como en aras del aprendizaje y la pedagogía, es que yo te entiendo lo que me dijiste porque yo sé de qué estás hablando. Pero si yo fuera tu paciente, tú me dices eso, yo te voy a decir, doctora, no entendí lo que me dijo. ¿De acuerdo? Entonces, es un medicamento cuyo mecanismo de acción es inhibir a una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Muy bien. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del enalapril? El mismo. Todos los PRIL hacen lo mismo, son IECAs. Muy bien, perfecto. ¿Tiene sentido que un médico le mande a un paciente 2 medicamentos con el mismo mecanismo de acción? No. ¿Por qué razón?
Si eso fuera la razón, entonces tendría sentido mandarle 2. Entonces, de hecho, dime. No prolongar, no. Para no aumentar el riesgo de que aparezca un evento adverso. Muy bien. Entonces, voy a decir la respuesta completa. No se mandan 2 medicamentos con el mismo mecanismo de acción porque esos mecanismos no son aditivos, sino que por el contrario potencializan la probabilidad de que aparezca un efecto secundario adverso. Y eso es lo que ustedes no quieren. Ahora, le pueden mandar múltiples medicamentos a un mismo paciente que busquen reducir una misma variable, que busquen cambiar una misma variable. La respuesta es sí, claro. Lo que ustedes van a utilizar es mecanismos de acciones diferentes. Entonces, yo quiero bajar la presión y ya voy a comenzar a escribir aquí con una hojita de esto. Si el paciente que tenemos ya sabemos que tiene un diagnóstico de hipertensión arterial, entonces la hipertensión arterial, ¿bajo qué mecanismo yo lo puedo disminuir? O tratar de bajar la variable de presión. Entonces tengo diferentes mecanismos. O disminuyo la resistencia vascular periférica, en donde puedo utilizar perfectamente los IECAS, ¿cierto? O, ¿qué puedo hacer? Disminuir la volemia, el volumen sanguíneo, en donde debería utilizar ¿qué tipo de medicamentos? Diuréticos. Eso, ¿qué tipo de medicamentos? Pregunté a la familia, no hay medicamento específico. Diuréticos. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de esto de la resistencia también están los beta-bloqueadores. Hay otro tipo de fármacos, pero digamos, el IECA es porque lo tenemos aquí en la foto esta. ¿Me estoy explicando? Perfecto. Ahora, en la hipertensión también es muy común que se utilicen los ASA. ¿De acuerdo? Pero los ASA o los medicamentos tipo ASA no están asociados directamente a controlar la presión per se. ¿Cuáles son estos medicamentos? No, esos son los diuréticos de ASA. Los medicamentos estos son los que contienen ácido acetil salicílico. ¿De acuerdo? La aspirina. Estos medicamentos no van en contra de la variable presión, no tienen la capacidad de alterar la presión. ¿Qué hacen estos medicamentos? Estos medicamentos lo que hacen es antiagregar. ¿Qué es lo que antiagregan? A las plaquetas. Y cuando hacen esto, lo que buscan es, primero, aumentar los tiempos de coagulación. ¿Por qué esto es importante? Ojo, ¿por qué es importante? Porque si tengo un paciente hipertenso, lo más probable es que el flujo sanguíneo a la salida del ventrículo no sea como el nuestro, que es un flujo organizado, bonito, donde las películas no están chocando unas con otras. ¿De acuerdo? Entonces, en estos pacientes, la tendencia a la turbulencia puede hacer que la sangre forme coágulos por ahí por todos lados. ¿Yo quiero eso? No. ¿Cómo lo controlo? Cojo a la hemostasia, que tiene, ustedes ya saben, diferentes etapas, y la bloqueo o la intento reducir desde la etapa inicial, que es la agregación plaquetaria. Entonces, cuando le doy al paciente ASA, bajo la probabilidad de que las plaquetas se agreguen. Y si eso lo hago, reduzco la probabilidad de que se formen coágulos. ¿Se entendió eso? Esa es la razón de por qué a estos pacientes hipertensos se le adiciona ASAs dentro de su batería farmacológica. ¿Me expliqué? Bien. Y adicionalmente, esto es un efecto secundario. Esto es un efecto secundario. Al yo antiagregar, la viscosidad sanguínea disminuye. Y si la viscosidad sanguínea disminuye, entonces el trabajo cardíaco disminuye. Dicho de otra manera, se le hace más fácil al corazón bombear. ¿Me estoy explicando? Esto es una consecuencia de la antiagregación, no es
que el antiagregante vaya pensando que va a bajar el trabajo cardíaco. ¿Me expliqué? Sí, yo espero haber sido claro con eso. Bueno, ya, voy a volverme acá. Fumador desde los 19 años. Desde los 19 años, o sea, comenzó a fumar mucho antes que lo declararan hipertenso. Y miren cuánto se fumaba este señor: un paquete diario de Lucky Strike, sin filtro. Y luego, hace 10 años, o sea que como a los 40 años, decidió cambiarse a Belmont, porque tiene filtro y bueno, a veces tose. Entonces cuando la gente tose, pues hay que fumar con filtro. ¿No? ¿No será mejor dejar de fumar? Pudiera ser mejor la opción. Pero no, el señor decidió fumar con filtro. Preguntas. Voy a hacer un par de preguntas aquí. ¿Es para todos claro que fumar es dañino? Ya, eso lo saben los niños. Perfecto, muy bien. ¿Es para todos claro que fumar grandes cantidades de cigarrillos al día es aún más dañino? Muy bien. ¿Es para todos claro que durar muchos años de la vida fumando es aún más dañino? Ahora, ¿es para todos claro por qué todas estas cosas que hemos dicho que sí son de hecho malas? O sea, dicho de otra manera, ¿por qué fumar es malo? Por los metabolitos. Generan radicales libres que dan oxidativos. Estrés, muy bien. ¿Y eso qué pasa con eso? Ajá. Ajá. Y ese como es el único componente Lo dije yo tuve laboratorio antes. Entonces miren, acá, presten atención. Muy bien. Tenemos un elemento que básicamente produce una serie de subproductos de la combustión, porque cuando la gente fuma lo que está metiéndose son los humos de una combustión. Ahora, dentro de esos humos de la combustión está la nicotina, y al lado de la nicotina hay muchísimos otros más componentes, incluso monóxido de carbono, el que botan los carros, que entran a nuestro pulmón. El efecto final de todos esos elementos lo puede resumir uno en, digamos, dos cosas grandes. Una alteración franca al parénquima pulmonar, y lo que hace en conjunto es disminuir la capacidad elástica del pulmón. Dicho de otra manera, el pulmón se vuelve rígido. ¿De acuerdo? Te voy a pintar aquí un pulmón. De hecho, voy a pintar los otros. Estos pulmones ahora tienen una elasticidad disminuida. ¿De acuerdo? Una elasticidad disminuida. Cuando nosotros inspiramos, el pulmón se infla. Cuando el pulmón se infla, ¿qué pasa con los vasos que están dentro del pulmón? ¿Se abren o se cierran? Se abren. Si el vaso se abre, entonces el pulmón recibe ese montón de sangre que el corazón le quiere mandar. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Cuando la elasticidad disminuyó a consecuencia de la cronicidad en fumar, en el tabaquismo, entonces el pulmón se distiende menos, mucho menos. Y al haber menos distensión pulmonar, entonces los vasos ya no se van a abrir. ¿Y qué termina pasando? Que la presión en este punto, en esta circulación de acá, esta es la presión de la arteria pulmonar, comienza a elevarse. Entonces, estas personas pueden desarrollar lo que se llama hipertensión no arterial, esta vez no pulmonar. ¿Estamos claros? Voy a repetir esto.
El paciente fuma por muchos años. La consecuencia de fumar por muchos años es cambios en el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar, por definición, su característica fundamental es comportarse como un elástico. Él se estira y se contrae. Se estira y ese es el principio fundamental de nuestro mecanismo respiratorio, de nuestro mecanismo ventilatorio. Si cuando el paciente fuma, esta capacidad elástica desaparece, entonces el paciente va a intentar ventilar, porque su diafragma sigue sirviendo, no perdió el diafragma, pero el pulmón no se va a estirar tanto como debería. ¿Están conmigo, sí o no? ¿De acuerdo? Entonces ya no se estira tanto. Si no se estira lo que debería estirarse, los vasos de la circulación pulmonar no se van a distender. Si no se van a distender, entonces va a haber una acumulación de presión. ¿Por qué razón? Porque ustedes recordarán que el corazón derecho tiene menos capacidad para meterle a la fuerza de la sangre a la circulación pulmonar. Es una maneja presiones más bajas. Y si el pulmón le hace resistencia, pues ¿qué hace? Acumulación de presión. ¿Están conmigo? Perfecto. Entonces, los pacientes fumadores de larga data tienden a manejar presiones pulmonares mayores a las de nosotros que tenemos una circulación pulmonar súper normal. Nuestra presión de la circulación pulmonar, nuestra presión en la circulación pulmonar es extremadamente baja, porque nuestro pulmón es muy complaciente a la circulación. ¿Se entendió eso? Iba a decir algo, pero no lo voy a decir porque complejizo, eso es de respiratorio, entonces lo digo lo otro solamente. Pues estamos claros con eso, ¿cierto? Ahora, lo otro que puede pasar, ojo acá, es que el estrés oxidativo sistémico causa debilidad o fragilidad vascular. Entonces, al haber fragilidad vascular, donde quiera que haya mucho roce, mucha actividad pulsátil, va a haber una tendencia aumentada de formación de laceraciones. Estas laceraciones típicamente en nosotros se corrigen por hemostasia primaria. Pero si los vasos son frágiles y se presenta un daño en un vaso, lo más probable es que esos daños se perpetúen en el tiempo. ¿Me van siguiendo, sí o no? Entonces nuestros vasos circulatorios, en general son muy elásticos. ¿De acuerdo? Se estiran, cambian de forma, no sé. Tienen esa propiedad. Cuando son sanos, tienen esa propiedad. El estrés oxidativo que producen los residuos químicos de fumar debilita esta capacidad, esta característica de los vasos. Vuelven vasos ahora frágiles. Cuando digo frágiles, estoy diciendo básicamente dos cosas. Primero, su capacidad de deformación cae muchísimo y por tanto el roce constante con la sangre tiende a dañarlos. Y más cuando estos vasos están alrededor de estructuras que son pulsátiles. Y lo otro es que su capacidad de regeneración comienza a caer. ¿Estamos claros en ese punto, sí o no? Perfecto. Bien, voy a seguir leyendo para después ya comenzar a hacer conexiones, algunas conexiones. Entonces, el examen físico, ustedes hicieron el examen físico del paciente. ¿Qué pasó aquí? Y encontraron que este señor, miren, si ven, ustedes son mal pensados, apenas pesa 72 kilos, o sea que no está gordo. Mide 1,75 m con 72 kilos de peso, de hecho no está gordo. Tiene piel cetrina, pálida y seca, como la canción. Con áreas de hematomas y escoriaciones. Con áreas de hematomas y escoriaciones. Es una escoriación como una peladura. ¿Por qué nuestra piel, ojo acá, para ir de hacia atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, por qué nuestra piel no está llena de escoriaciones todo el tiempo? ¿Ah? Porque nuestra piel está lubricada, muy bien. Nuestra piel de hecho está lubricada, tiene agua. Bueno, y en las mujeres pues ya en crema, se ayuda, pero en general tiene agua. ¿Estamos claros? Si yo paso por al lado de una pared y me rozo y me hago una escoriación, eso es signo claro que mi piel no está humectada.
Ahora, ¿por qué la piel del paciente pudiera no estar humectada? ¿Ah? ¿No te acuerdas? ¿Y por qué este man está deshidratado? ¿Cuándo dijimos que está deshidratado? ¿Ah? Por los vómitos. Eso es un buen punto. Eso es un buen punto. Es buen punto. Aunque a mí me da explicación, pero es un buen punto. Tienes razón, un punto para ti. Bien, pero venga, les voy a decir otra cosa. Claro, lo que pasa es que estoy pensando en el resto del caso. Tienes razón. Hasta ahora es por eso. ¿Vale? Bien. Ahora después te sumo algo más a eso. Bien. ¿Qué es un hematoma? Un morado. ¿Quién dijo morado? ¿Quién? Tú dijiste un morado. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué se supone morado? Y siempre morado, cambia de color. Ajá. Escuchen por favor a la doctora que nos está explicando cómo su cuerpo produce el color morado. Ok, ya, listo, ya entendí por dónde vas. Escúchenme acá. Voy a responder lo mismo que nos dijo ella, pero me voy a volver un poquito de lo que dijo en la frase. Ojo, un hematoma es la evidencia, el signo que nosotros vemos en una persona cuando hay trasvasación de componentes sanguíneos. ¿De acuerdo? Si yo le veo un morado, para robarme la frase de ella, en la pierna, es evidencia de que hay ahora sangre en donde no debería estar. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Ahora, el color que ustedes ven ahí es simplemente la degradación progresiva de la hemoglobina. Y por eso ustedes ven que cambia de color. Al inicio una tonalidad muy intensa y luego en la medida que se va degradando va perdiendo tonalidad y va cambiando de color a nuestra vista. ¿Estamos claros? Ahora, ¿por qué esta persona va a tener tendencia a generar hematomas? Porque tiene daños microvasculares. ¿Por qué? Porque, claro, exactamente, si lleva 800.000 años fumando y tiene vasos débiles, frágiles, lo más probable es que cualquier golpecito le produzca un daño microvascular y haya trasvasación. ¿Estamos claros? No es normal que nosotros nos golpeemos, digamos, todo el tiempo nos estamos golpeando, todo el tiempo nos estamos golpeando. Y no cualquier golpe nos produce un hematoma, ¿sí? Dígame. Sí, ¿por qué razón? Imaginémonos que la fragilidad vascular existe. Si la fragilidad vascular existe, pero no estuviera tomando hematomas, no estuviera tomando, no estuviera tomando asas, es probable que la hemostasia primaria pudiera controlar la trasvasación. Y los hematomas no parecerían tan frecuentemente. Tiene razón. Ahora, como está tomando eso, entonces es de esperarse que tenga la sangre, dicen algunas personas, muy delgadita, muy fluida, y que tienda a traspasarse muy fácilmente. Tiene razón. Muy bien. Vamos a mirar hasta ahí. Miren la piel pálida, seca y de color cetrino. ¿Saben qué es el color cetrino? No amarillento, porque amarillento tiende a ser un color asociado a bilirrubina. Y nadie ha dicho en este paciente que tiene la bilirrubina alta. ¡Epa! Está más bien con una tonalidad de amarillo hacia el verdoso que pareciera ser como una especie de gris ahí tenue. Y eso es típico de las personas que fuman. Perdón, eso es típico no de las personas que fuman, hombre. Eso es típico de las personas que tienen acumulación de azoados, que son compuestos nitrogenados en la sangre. ¿De acuerdo? ¿Cómo los diferencia? Porque claro, aquí estamos sentados hablando de un señor que está en un papel, pero en la vida real ustedes ¿cómo lo diferencian? ¿Por qué les estoy diciendo esto?
La tonalidad amarillenta de los pacientes con bilirrubina alterada, de la tonalidad del paciente con azulados, en la práctica puede ser difícil de diferenciar. ¿Cómo lo diferencian? ¿Qué signo les da claridad de la diferencia? Eso es muy cierto, pero los paraclínicos hay que mandarlos a hacer. Mientras que llegan, tú puedes hacer otra cosa. Eso. ¿Qué estás haciendo? Epa, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El paciente con bilirrubina se le pone el globo ocular amarillo. El paciente con azulados no. Entonces la diferencia está en los ojos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Están conmigo? Bien. Auscultación dice que tiene estertores crepitantes. ¿Qué es un estertor crepitante? Muy bien. Así. Eso es el crépito. Eso que se hace cuando se hace en el cabello es un crépito. ¿Qué es un estertor? Porque hay diferentes tipos de estertores. El crepitante es uno, pero hay otros. Y dice que está en el pulmón, ambos pulmones, que se extienden hasta los 2/3 inferiores del pulmón. El examen cardíaco revela ruidos cardíacos apagados, roce pericárdico y un soplo de eyección sistólica. ¿Usted tiene clase después de mi nombre? ¿Quién es? ¿Quién? Con Juan Carlos. Juan Carlos es chévere, él nos deja seguir trabajando. Y cuando yo me emociono en esta cosa, aquí me quedo. Y él se mete en la clase seguramente. Y tú también que es un estertor. Un ruido anormal. Muy bien, es un estertor. ¿Cómo lo escuchan ustedes? Con los oídos, muy bien. Entonces nosotros que somos gente normal, aparte de Superman que está acá sentado, ¿cómo nosotros los normales escuchamos el sonido? Muy bien. Antiguamente, aquí nos estamos burlando de esta historia, pero esto es de la vida real. Antiguamente los médicos literalmente tenían que ir y poner el oído en el cuerpo de la persona. Y por esa, ojo, esto está documentado, lo que voy a decir. Eran más comunes las muertes en mujeres que en hombres por el tema de que los hombres médicos no estuvieran acercándose a las mujeres. Porque claro, eso es un tabú. Entonces yo no podía llegar a la casa de alguien a ponerle el oído en el pecho por la implicación que lo tenía. Lo ponen y escuchan sonidos que no esperaban escuchar. ¿Dónde los escuchan? En la 2/3 inferior del pulmón, la parte de abajo del pulmón. No se escuchan en la parte superior del pulmón. Esto tiene nombres. La base, la parte media y el ápice. O sea, no escucho en el ápice, escucho en los 2/3 de abajo. ¿Estamos claros? Cuando escucho un estertor tipo crepitante, ojo lo que voy a decir, muchachos, por favor. Porque si bien es cierto lo que estoy diciendo, pareciera que es de respiratorio, su explicación es de cardio. Allá voy. Si escucho un estertor tipo crépito, la mejor sospecha que yo puedo tener es el alveolo está ocupado de algo que no debería estar ahí. Y el crépito se produce cuando el aire entra, choca contra ese algo y produce una especie de burbujeo. ¿Van conmigo? Perfecto. Entonces, claro, la sospecha es, ¿qué puede estar en el alveolo? Sangre, agua, moco. ¿De acuerdo? Y la forma como ustedes pueden descartar uno u otros, pues es simplemente vino del paciente. Este paciente no tiene signos de alguna infección respiratoria por la que en teoría yo pudiera descartar el moco. No me ha dicho que ha tosido sangre, por lo que yo puedo descartar que sea sangre. Así que ¿quién me queda en la historia? Agua. ¿Claro? ¿Todo conmigo, sí o no? Ahora, les voy a mostrar el tema del agua, por qué el agua puede entrar al pulmón.
Entonces, tengo aquí el corazón, saben ustedes, ¿verdad? Que este es el corazón anatómicamente correcto, pintado, y esto que está aquí es la eyección del ventrículo, ¿sí o no? Si el paciente ya sabemos que es hipertenso, el paciente es hipertenso, yo puedo entrar a sospechar que la resistencia vascular periférica de este señor está como alta o baja, aumentada. Eso quiere decir que si esto es cierto, ¿cómo está el volumen de eyección o volumen latido de este paciente? ¿Cómo? Disminuido, muy bien. Viene que estoy preguntando por el volumen de eyección y no por la fracción de eyección. Porque la fracción de eyección, paradójicamente, pudiera estar conservada o hasta aumentada. Entonces, estoy preguntando directamente por el volumen de eyección. ¿Estamos claros? Te va disminuido. Esto, por supuesto, va a terminar diciendo que el gasto muy seguramente está caído. Todo conmigo en ese punto, ¿cierto? Si esto es cierto, entonces la presión, esta es la presión en la vena pulmonar. ¿Cómo va a estar la presión en la vena pulmonar? Si la sangre quiere fluir hacia adelante y el ventrículo dice, no, yo tengo una presión adelante muy alta, se la devuelve hacia atrás. Entonces hay un aumento de presión retrógrado que va a terminar pegándole a la vena pulmonar. Entonces, si la vena pulmonar tiene una presión aumentada, esto que está aquí, que es la circulación pulmonar, que viene del ventrículo, esto que está aquí es la arteria pulmonar, esto es la presión en la arteria pulmonar, va a estar, ¿cómo? Aumentada. Y aquí voy a pintar enseguida los pulmones para que no se me olviden. No, los voy a pintar de gris. Son los pulmones del paciente. Que miren que son puntiagudos. Présteme atención. Entonces tengo una condición de aumento de la presión en la circulación pulmonar. ¿Estamos todos claros? Cuando yo me paro dentro del vaso pulmonar y digo, la presión está aumentada, ¿cuál de las presiones? Recuerden ustedes que en el equilibrio de Starling hay diferentes presiones. ¿De qué presión estamos hablando más probablemente? De la presión hidrostática del sistema. Entonces, voy a hacer un corte aquí en esta zona que está acá y voy a dibujarlo aquí de este lado. Entonces tengo el vaso sanguíneo, tengo aquí la pared del alveolo, ¿de acuerdo? Y tengo aquí esto de aquí es intersticio. ¿Estamos claros? Te voy a poner las presiones. La presión hidrostática del vaso, ¿cómo está? Aumentada. Aquí voy a poner a la presión oncótica. No hablemos de la presión oncótica todavía porque no hemos visto el resto de los laboratorios del paciente. Solamente hablemos de lo que sabemos. Entonces, tenemos la presión hidrostática aumentada. Independientemente de cómo esté la oncótica, miremos qué pasa del lado del pulmón. Entonces, del lado del pulmón tengo un pulmón que ya sabemos que se distiende menos porque es un pulmón de un fumador. Entonces, ¿cómo va a estar la presión del aire si está entrando menos aire cada vez? Disminuido. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes cogen y hacen la misma expresión que en cardio hicimos, donde buscamos el equilibrio de las presiones, es decir, sumo y resto son valores, y en términos generales, en la vida real de nosotros, de ustedes y yo, eso debería ser prácticamente cero. ¿Por qué razón? Porque no me tiene que entrar agua a mis alveolos. Pero en el paciente, esta presión ahora está obligando a que el equilibrio se gire se voltee hacia meter agua. Esta presión es más alta de lo que esto evita que el agua entre. Y entonces, ahí lo que termina pasando es que el agua, a efecto del aumento de la presión, va a hacer esto. Y va a encharcar la base pulmonar inicialmente. Y luego de eso, si el aumento de la presión es persistente, pues el agua va a ir encharcando más niveles superiores. Va a haber más volumen de agua, ¿de acuerdo? Ocupando alveolos dentro del pulmón. En este paciente, ¿qué nos dice la radiografía?
2/3 del pulmón estaban ocupados por agua. Es un montón de espacio. ¿Es extraño que el paciente tenga disnea? No, obviamente que no. Y miren que ni siquiera por fumar, de hecho, inicialmente, es que tiene el pulmón lleno de agua. ¿Están conmigo, sí o no? Perfecto. Bien, voy a devolverme aquí para ver si se me olvidó algo con respecto a eso. No, ya, está perfecto. Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa que los ruidos cardíacos estén apagados? Esto es clave pensarlo. Entonces, con el mismo aparatito, este dispositivo mágico, que se puede ustedes aquí en el cuello para la foto, pueden escuchar los sonidos cardíacos también. Y se lo ponen en el foco de la pulsación cardíaca y se escucha apagado. ¿Qué significa apagado? Disminuido, lejos. Se escucha lejos. Si lo escucho lejos, ¿qué debo entender? ¿Ah? Que hay algo entre la piel del paciente y el corazón que está ocupando espacio. Eso es lo que significa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Hay alteración en el ritmo cardíaco? No, ahí no dice nada. Ahí lo que dice es los ruidos están apagados. No está diciendo arritmia, no está diciendo nada, está diciendo que están apagados. Pero en teoría siguen el mismo ritmo. ¿De acuerdo? Bien. Dejemos el roce pericárdico por un momento. Pensemos en esto. Soplo de eyección sistólica. ¿Qué es un soplo? ¿Qué es un soplo? Entonces, el soplo es al corazón lo que los estertores son a los pulmones. El soplo es un ruido que yo no espero en el ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo lo estoy escuchando aquí, en este paciente? Cuando hay sístole. Durante la diástole no lo estoy escuchando. ¿Van conmigo, sí o no? Si esto es cierto, entonces la culpa probablemente es de la válvula aórtica. ¿Sí o no? Entonces la respuesta es no. Porque si la culpa fuera la válvula aórtica, entonces lo escucharía en la sístole y en la diástole. ¿Está conmigo? Si solamente durante la sístole, entonces el soplo está asociado al acto de salida de la sangre durante la fase de la sístole. Dicho de otra manera, al movimiento. Al movimiento, no a la apertura de la válvula. Voy a decirlo otra vez. Préstame atención. Si yo escucho un ruido raro, un soplo, o un ruido cualquiera, que no espero en el ciclo cardíaco, y esto es por culpa de una alteración estructural en la válvula aórtica, lo tengo que escuchar tanto en la sístole como en la diástole. ¿De acuerdo? Si yo solamente lo escucho en la sístole, pero en la diástole no escucho nada raro, quiere decir que sea lo que sea que estoy escuchando, está asociado al acto, al movimiento de que la sangre salga por el ventrículo. Salga del ventrículo por la válvula, hacia afuera. ¿Me estoy explicando? En este paciente, que es lo más probable que pueda causar eso. En este paciente, que es lo más probable que pueda causar eso. Eso puede ser la disfunción endotelial, puede ser, sin embargo, ojo con esto, ojo, acabo de decir que puede ser, ¿cierto? Sin embargo, la pregunta es, todos los pacientes fumadores, porque la disfunción endotelial de este paciente está asociada al hecho que ya dijimos que era porque fumaba mucho. Todos los pacientes fumadores tienen soplo de eyección sistólica. ¿Sí o no? No. O sea, este señor tiene algo que en general no todos los pacientes tienen.
Pero si fuera la válvula per se, entonces la podríamos escuchar en diferentes ciclos del corazón, no solamente en la eyección. ¿Ah? En la aorta. ¿Qué cosa de la aorta? La estenosis puede contribuir a esto, sí, ciertamente, porque la estenosis aumenta la velocidad de flujo y eso pudiera producir el ruido. Tiene razón. Pero hay una razón, escúchenme acá por favor. Este paciente tiene algo bastante particular, que ya lo hemos dicho varias veces, y es que está tomando asas. ¿Qué hace el asa? Ya dijimos que la viscosidad baja. Si la viscosidad baja, ¿qué pasa con la tendencia a formar turbulencias? Aumenta. O sea que incluso sin la estenosis puede explicar la aparición del soplo. ¿Sí o no? Perfecto. ¿El roce pericárdico qué significa? ¿El pericardio qué es? Un espacio virtual donde se supone que hay una pequeña, mínima cantidad de líquido cuya única función en la vida es lubricar el acto de latido del corazón. El acto de la... ¿cómo se llama esto? No, el ciclo cardíaco, sí. Alternancia. El ciclo está alternante del ciclo cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Es la única función. Por tanto, ese volumen de líquido es extremadamente pequeño. Apenas lo suficiente para que de hecho haya lubricación en el movimiento. ¿Lubrica entre quién y quién? La pared visceral y la pared parietal del pericardio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo escucho ruido, es porque ahora dentro de ese espacio hay algo que no debería estar. Hay cosas que no deberían estar, que están produciendo el roce. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bien. La radiografía de tórax muestra la cardiomegalia, el corazón está aumentado de tamaño, moderada, con un aumento en la trama vascular pulmonar. Opacidad en las bases pulmonares inferiores. Esta opacidad es agua. Caramba. Le da. ¿Y entonces qué más? Ecografía abdominal muestra tamaño adecuado de los riñones, o sea que los riñones no tienen ningún problema de tamaño, sin evidencia de dilatación pielocalicial. Bien. El ecocardiograma, ojo con esto acá, el ecocardiograma revela una moderada cantidad de líquido alrededor del corazón. ¿Eso lo habíamos hablado ahorita? No. Claro, si los ruidos están apagados es porque hay algo entre mi fonendo y el corazón. Y aquí ya lo pillamos, miren. El líquido alrededor del corazón. Por lo que se decide realizar una pericardiocentesis. ¿Saben qué es eso? ¿Lo han visto? Sí, ¿verdad? Una aguja como así de larga. Bien, perfecto. Y sacaron de ahí, miren la pequeña cantidad de líquido, 200 centímetros cúbicos, 250 centímetros cúbicos de líquido, ¿de qué tipo? Hemático. ¿Se puede explicar el roce, sí o no? Claro. Entonces, están apagados los ruidos porque hay 250 centímetros cúbicos de líquido dentro del pericardio. Y se explica el roce porque ese líquido no es simplemente agua, es sangre. Y la sangre no tiene solamente agua, tiene agua, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, un montón de cosas adentro. Entonces, claro, ustedes ahora tienen esas células apretaditas, rozándose cada vez que el corazón late. ¿Tiene sentido, sí o no tiene sentido ahora la cosa? Bien. El laboratorio nos mostró leucocitos en 6.700, que eso no está aumentado, por lo que uno pudiera suponer que el señor no tiene ninguna infección. Las plaquetas, 250.000, eso estaba en valores normales. El hematocrito, ¿qué tal?
bajito, este señor tiene anemia. ¿Sí o no? El señor está anémico. ¿Se correlaciona la anemia del señor con la disnea respiratoria? Claro. Ustedes súmenle. Fumador. Elasticidad pulmonar disminuida. El pulmón lleno de agua. Y súmale a eso ahora cantidad de glóbulos rojos disminuidos. O sea, la disnea es completamente esperada en un paciente de esto. Calculen el valor de la hemoglobina ustedes. La creatinina está en 15. ¿Qué tal ese número? Altísimo, ¿cierto? ¿Cuánto es la creatinina esperada de una persona? ¿De 1 a cuánto? ¿De 1 a? No, a 2 no. El número mágico para recordar es 1. Ahora, el rango clínico es de 0.8 a 1.2, que creo que es lo que me quiere decir con el 2. Es de 1.2 máximo. Entonces, cuando yo tengo un paciente con 15, es una locura. En la creatinina en 15, ¿qué me dice? ¿Qué me está gritando? Eso me grita una vaina, eso me grita una vaina. Perdón, ya me voy a traer la camisa de doctor. Ya me acabo de poner la camisa de doctor otra vez. Que se me está haciendo los cincelejados. Oye, usted me pagaría 300,000 pesos la consulta si yo algo así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ustedes son muy chéveres. Otra vez, presta atención. ¿Qué me está diciendo una creatinina en 15? ¿Ah? La filtración está muerta. Muy bien. Esta creatinina me está gritando que la tasa de filtración glomerular está muy mal. Ese es el primer mensaje que tienen que entender. El riñón, la unidad funcional renal está caída, muerta en el veneno. ¿Estamos claros? Bien. El boom también está aumentado. El calcio, ¿qué pasa con el calcio? ¿Cuál es el valor esperado del calcio? Dijo que la creatinina está baja o alta. Alta. Muy alta. Altísima. ¿Cuál es el valor esperado del calcio? ¿Cuál es el valor esperado del calcio? Gracias. ¿De cuánto? ¿Y cuánto está ahí? O sea que está disminuido. Muy bien. El ácido úrico también está elevado y los marcadores cardíacos, miren, el que dijo por ahí que tenía un infarto, nada. Todos los marcadores están negativos. Estamos con todo y que el corazón está alterado, tiene hipertensión, que el corazón está más grande, tiene una cardiomegalia, y con todo y eso no es infarto la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Parcial de orina dice que la proteinuria es 1 más. ¿Cuánto es la proteinuria? La proteinuria normal, ¿cuál es? 0, negativo. O sea que esto está así, mira, triste. Sangre, ¿cuánto es la sangre permitida en la orina? 0. O sea que esto está así triste. No, 0, es negativo. El resultado sea negativo, no 0. El resultado debe ser negativo. Cuando es 1 más, significa que es malo. Si es 2 más, es más malo. Si es 3 más, es mucho más malo. Y así. ¿Estamos claros? Bien. Glucosa, miren, este sí está bien. Negativo. Negativo en cilindros, negativo en bacterias. ¿Estamos bien? O sea, tiene proteinuria y tiene sangre en la orina. O sea que tras de que la filtración está dañada, el riñón está perdiendo proteínas y está perdiendo sangre en la orina. Entonces, miren, ya aquí podemos devolvernos y empeorar la historia del paciente. Habíamos dicho hace un momento que íbamos a hablar de la presión oncótica. Si está perdiendo el paciente proteína, ¿qué pasa con la presión oncótica? ¿Y qué pasa con el equilibrio global? Empeora. ¿Hacia dónde se mueve el agua? Hacia el pulmón.
O sea que hemos explicado por dos caminos un mismo signo, edema pulmonar. ¿Estamos claros? El paciente es llevado a hemodiálisis de manera urgente. ¿Por qué lo llevaron a hemodiálisis? ¿Por qué? ¿Qué es la hemodiálisis otra vez, para ver? ¿Ah? ¿Qué es la hemodiálisis? ¿Quién fue? ¿Esto es lo renal? Sí, claro. No. Bueno, está bien. Si el riñón de mi paciente no hace su tarea, ¿cuál es la tarea del riñón? Filtrar. Muy bien. Voy a cambiar la pregunta. ¿Para qué el riñón filtra? Para limpiar la sangre. Muy bien. ¿Cuál es la tarea del riñón? Limpiar la sangre. Muy bien. ¿Cómo lo hace? Filtrando. Perfecto. Entonces, el riñón tiene por función, tarea, se gana la vida limpiando la sangre de nosotros. Si él no hace eso, porque mi paciente no lo está haciendo, entonces, ¿qué hacemos en la vida real? Buscamos una máquina que haga eso por el paciente. ¿Cómo se llama la máquina? Se llama máquina de diálisis. El procedimiento se llama hemodiálisis. Están limpiando la sangre con una máquina. ¿Estamos claros? Ojo, clave con esto. Yo aquí les estoy preguntando por qué lo mandaron, simplemente porque ya sabemos que lo mandaron. Pero el protocolo para decidir la hemodiálisis en un paciente es una lista de 10 cosas. O sea, este procedimiento es extremadamente invasivo. Esto no es algo que ustedes mandan a hacerle a los pacientes porque están aburridos. Entonces, es un tema que tienen que hacer un checklist, dicho de otra manera. En este caso, para que tengan ustedes clara la historia, le mandaron hemodiálisis al paciente porque tiene la creatinina, el PUM y el ácido úrico aumentados. La mezcla de estos señores son los azoados y este señor tiene los azoados aumentados. Los azoados empeoran la fragilidad vascular porque aumentan el estrés oxidativo que ya este paciente de por sí tenía por estar fumando. De hecho, les voy a terminar de cerrar un poquito la historia. El derrame pericárdico de este paciente es más probable por los azoados que por haber fumado. ¿De acuerdo? Porque no es común ver en pacientes fumadores derrame pericárdico. En este paciente lo vemos es porque tiene los azoados aumentados. ¿Me estoy explicando sí o no? Perfecto. El sabor metálico en la boca del paciente también por los azoados, no porque tenga sangre en la boca. Bien, perfecto. Entonces lo mandaron a la hemodiálisis, por supuesto, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Estamos claros, sí o no? Bien. Y miren ustedes que el paciente, cuando regresó de la hemodiálisis, mejoró ligeramente su dificultad respiratoria y se le quitó el dolor torácico. Mejoró su dificultad respiratoria y mejoró el dolor torácico. O sea que al quitarse tanto desecho tóxico de la sangre, el transporte de oxígeno mejoró y su percepción de la presión parcial de oxígeno pues bajó. O sea, él entendió que estaba mejor oxigenada su sangre básicamente. El dolor torácico está asociado al hecho de que ahora el fenómeno de concentración de los azoados está produciendo menos cambios muy seguramente en el pH de la sangre y por supuesto en otras cosas que pueden asociarse a esto aquí. El paciente pasa la noche estable. ¿De acuerdo? Durmió chévere. A la mañana siguiente, el cuadro de dolor abdominal se incrementa o se inicia, aparece. Él nunca dijo que tenía dolor abdominal. Ahora apareció. Aparecen las deposiciones melénicas. ¿Qué son unas deposiciones melénicas? ¿Sangre en dónde? Superiores, eso es cierto. Entonces, ojo con esto que acaba de decir acá este muchacho. Las deposiciones melénicas son un signo que normalmente indican, porque no siempre es así, pero normalmente indican sangrado de la vía digestiva alta.
¿Por qué es importante la diferencia? Porque cuando ustedes ven la sangre roja en las heces fecales, que normalmente se le llama rectorragia, lo que significa es que la sangre está en la vía digestiva baja. Y como está en la baja, la microbiota del intestino no metaboliza la sangre. Pero cuando el sangrado es en la vía digestiva alta, esa sangre cae al intestino y la microbiota intestinal metaboliza la sangre y cambia sus características. Entonces, ahora la sangre no se ve roja, como normalmente es, sino que se ve negra y produce un olor muy fétido. ¿De acuerdo? Entonces, estas deposiciones son oscuras, fuertes, oscuras, casi que negras, y huelen muy mal. ¿Estamos claros? Bien. Cuando uno ve un sangrado, escúchenme lo que les voy a decir, que voy a ir cerrando la historia. Cuando uno ve que el paciente comenzó a hacer deposiciones melénicas, pero él antes no estaba haciendo deposiciones melénicas, la pregunta es, ¿y por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué ahora sí y antes no? Ojo con esa pregunta que acabo de llegar ahí. Luego dice, llegando a presentar sangrado macroscópico evidente, el paciente evoluciona a hipotensión, arritmia y se murió. ¿Se entendió? El paciente se murió. Qué buena pregunta. La hemodiálisis lo terminó. No lo mató. Ese que mató se facilita y, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó? Este paciente, cuando lo mandaron ustedes a hemodiálisis, el procedimiento de la hemodiálisis, ¿qué es? Es conectar al paciente a una máquina. La máquina le saca la sangre desde una arteria y se la devuelve a una vena. Es decir, hay una circulación extracorpórea. Como los tubos de la máquina no tienen endotelio, como lo tienen otros vasos, entonces la máquina le inyecta a la sangre, como parte del procedimiento, heparina. La heparina es un anticoagulante. Y si este señor venía con asa más anticoagulación, ahora la cascada de hemostasia está muerta. O sea, no hay forma de coagular en este paciente. Repito, ya él venía con el ácido salicílico. La máquina le suma ahora un anticoagulante. Eso es parte del procedimiento. Cuando la sangre regresa al paciente, regresa antiagregada y anticoagulada. Si el paciente tenía sangrados, el sangrado se va a exacerbar ahora porque no hay forma de coagular nada. ¿Estamos bien? ¿Dónde aparece? Cierro la dedo contigo, ¿dónde apareció rápidamente el sangrado? ¿Dónde lo vimos? En las heces fecales. Eso quiere decir que si nos devolvemos en el camino y inicialmente nos devolvemos hasta la llegada del Señor, él llevaba 15 días con dolor retroesternal, náuseas y luego evolucionó a vómitos constantes. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que ese sangrado, que el sangrado que estamos viendo abundante ahora, que ya sabemos que es de las vías digestivas altas, pues lo más probable era que estuviera inicialmente siendo pequeño y produciendo los síntomas y los signos. ¿Estamos claros? Produciendo los síntomas y los signos. Antes de continuar, quiero escuchar lo que me ibas a decir, perdón. Iba a preguntar que si era por eso que antes no tenía sangrado en las heces y otras. Exactamente, porque el volumen del sangrado era muy pequeño. Entonces, aquí viene la historia. Voy a hacer un fast forward porque se me está acabando el tiempo y no quiero dejarles la historia en el aire. Escúchenme, por favor. Seguramente ustedes, cuando son médicos famosos, van a poder decir lo que yo voy a decir ahora, pero por ahora lo voy a decir yo. Escúchenme. Cuando una persona abusa de un medicamento como el ASA, el ácido acetilsalicílico lo que hace es inhibir la ciclooxigenasa.
¿De acuerdo? Cuando uno dice que el ácido salicílico, otra vez. Cuando uno dice que el ácido acetilsalicílico es un antiagregante plaquetario, lo que está diciendo básicamente es que ese medicamento bloquea algo que hace que las plaquetas no puedan activarse y no puedan llamarse una a la otra. Lo que bloquea es la acción de la ciclooxigenasa que tiene la plaqueta. Si la ciclooxigenasa está bloqueada, la plaqueta no tiene forma de activarse. Y si no se activa, no puede agregarse. ¿Estamos claros que hasta ese punto sí o no? Sin embargo, el ácido acetilsalicílico tiende a inhibir a todas las ciclooxigenasas de mi cuerpo, no solamente de las plaquetas. Y si ustedes recuerdan, la cascada de las prostaglandinas depende básicamente de dónde estoy parado. Si estoy parado en la plaqueta, lo que controla es la liberación de tromboxano A2. Pero si estoy parado en una célula endotelial distinta, lo que estoy dejando de producir son las prostaglandinas protectoras de la mucosa del endotelio. Y si me voy al estómago, cuando la ciclooxigenasa se anula, lo que estoy haciendo es quitándole la capacidad a la célula del estómago de producir la mucosa con la que se protege del ácido clorhídrico que se forma en mi estómago. Así que ese ácido tiende a producir laceraciones en el estómago. Pequeños daños celulares que eventualmente se convierten en úlceras. Otra vez, voy a repetir la idea más despacito. Tomar un medicamento como el ácido acetilsalicílico para disminuir la probabilidad de agregar plaquetas trae como consecuencia voluntaria, porque ese es el efecto farmacológico de hecho, la disminución de la actividad de la ciclooxigenasa 2. ¿Estamos todos claros con ese punto? ¿Sí o no? Ahora, el ASA no le anda preguntando a las células, ¿tú eres plaqueta o tú eres endotelio? Ella va y hace lo que tiene que hacer en todos lados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ojo, eso es cierto para el ASA genérico, para el medicamento más tradicional. De hecho, ya hay versiones nuevas que tienden a ser más específicos a la isoforma de la enzima plaquetaria y menos a la isoforma de la enzima endotelial y menos aún a la ciclooxigenasa 3, que es del sistema nervioso central. Es más específico de la plaqueta, pero eso es otra historia. Por ahora acá. Cuando el ASA inhibe la ciclooxigenasa de las células endoteliales, de las células diferentes a las plaquetas en general, lo que les quita es la capacidad de producir prostaglandinas. Cuando esa capacidad desaparece, y estoy hablando de una célula del estómago, entonces lo que estoy diciendo es que la célula no va a poder producir prostaglandina I2, que de hecho es una prostaglandina que induce la producción del moco gástrico. Ese moco gástrico es una pequeña capa que ayuda a la célula a protegerse del pH tan bravo que le impone el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago. Entonces, si yo le quito esa capacidad de producir el moco, la célula se expone al ácido. Y al exponerse al ácido, ¿qué le pasa a la célula? Pequeñas lesiones, laceraciones. Ahora, imagínense esto constantemente en el tiempo. Estas laceraciones se convierten ahora en úlceras. Y estas úlceras sangran. ¿Estamos claros? Este sangrado en estas úlceras y de hecho produce el ardor, esa de la sensación quemante que describen los pacientes. En este paciente, en un sangrado seguramente muy leve. Claro, exactamente, ese es el punto. Nadie se va a pensar en el estómago en ese momento, porque lo que es urgente es el corazón. En teoría, lo del estómago me podría esperar a que yo hiciera la prueba, para poner un ejemplo. Pero el corazón no me va a esperar. Ese es el punto. Cuando ustedes hacen las pruebas y se dan cuenta de que lo que hay es una acumulación de azobados, lo que dicta el protocolo es hay que limpiar la sangre del paciente. Lo que les quiero decir con esto es que este paciente iba a morir. Iba a morir al día siguiente, como de hecho lo hizo, o iba a morir el mismo día que ustedes lo recibieron en la urgencia.
Porque si no lo mataba la administración de Parina, muy seguramente lo iban a matar los asolados. ¿Están conmigo, señor? Ahora, ¿por qué hace hipotensión ahora el paciente luego de que comenzó a perder ahí le di la respuesta. Ya le di la respuesta. Entonces, el paciente comienza con ese montón de sangre por la úlcera que tenía en África y comienza a perder sangre. Cuando pierde sangre, el volumen sanguíneo cae, entra en hipotensión, choque hipovolémico, chao. Bueno, antes del chao hay arritmias, porque a mí me van a regañar, a mí me escucharán hablando sin me regañan. ¿Por qué se produce la arritmia en el paciente? Tenía una hipocalcemia, es cierto, pero no tenía la arritmia, ahora sí la tiene. Es que ojo, que cuando comienza a ver, ojo con esto, cuando comienza a ver hipovolemia, ¿cómo responde el corazón automático? Taquicardia. Y la taquicardia va en un sentido y la hipovolemia va en el otro. Así que lo que más probablemente va a haber es un rompimiento del ritmo cardíaco. Y cuando el paciente muere, seguramente en estos momentos por un choque hipovolémico seguro. Y bueno, dice que hicieron la necropsia. Y entonces la necropsia es de esas cosas que se hace para saber el por qué, más no por otra cosa, porque da igual, no y reversa. Pero cuando tú ves las imágenes de la necropsia, uno puede ver cosas bien curiosas. Miren esto. Si ven la pared del ventrículo ¿esto por qué no escribe? Ya escribió. Esto es un ventrículo que está aumentado significativamente de tamaño y su cámara está disminuida de tamaño. Que por supuesto el volumen durante la diástole tiene que estar disminuido. ¿Ah? ¿Hay qué? Por supuesto. Miren esto que está aquí. La superficie de la mucosa del colon. ¿Sí ven esta cosa? ¿Esto qué es? Estos son signos de úlceras. Todo eso estaba sangrando. Todo eso estaba sangrando en algún momento. Las paratiroides. ¿Cómo se ven? ¿Por qué? Claro, intentar compensar todo el tiempo la pérdida de calcio. Ahora la pregunta es ¿por qué se volvieron hiperplásicas? Porque normalmente si hay pérdida de calcio, pues ellas responden y deberían liberar la barrera de calcio. Pero el problema es que con los riñones dañados que tiene el paciente, miren estos riñones cómo se ven normales. Claramente no se ven normales. Esos riñones tienen el metabolismo totalmente alterado. Y si este riñón no es capaz de producir vitamina D3 activa, por más que la paratormona esté actuando, sin la vitamina D, no hay forma de que el intestino reabsorba calcio. Entonces, esto estaba así, tritono, no había producción de vitamina D. Y la paratiroides, tele, pero no hay cómo. Se volvieron hiperplásicas. ¿Estamos claros? Bueno, ya. ¿Preguntas? ¿He sido claro con ustedes o los dejé por ahí tirados? Díganme la verdad, los dejé tirados. ¿Ah? ¿Sí? Por supuesto, y en la vida vas a